Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio donde ya estamos acostumbrados semana tras semana a traerles a ustedes temas importantes para nuestra vida como pueblo, importantes para la iglesia, importantes para la sociedad en general, y hoy no es la excepción. Antes de continuar, quiero saludar y darle la bienvenida a mi querido amigo Fernando José Pacheco Ibalcourt, mi compañero mantenedor de este espacio. Saludos. Qué Muchas bueno, gracias. qué bueno que has sacado de tu apretadísima agenda para estar aquí en el día de hoy. Claro que sí. Siempre es un placer compartir contigo, Israel, y con el público que nos acompaña. Oye, y el tema que le tenemos, que queremos discutir hoy, o al menos comenzar a discutirlo, es el reciente documento del Papa Francisco, la exhortación apostólica Laudate Deum, que publicó el pasado 4 de octubre, a 8 años de haber publicado su gran encíclica social Laudato Si sobre el cuidado de la casa común y la ecología integral. Y el Papa ha querido, ya a 8 años de aquel documento, luego de que se ha caminado mucho y a la misma vez muy poco en el tema de conseguir una ecología integral, una ecología que sea sustentable, cambiar el paradigma tecnocrático que nos mantiene consumidos en esta perenne crisis que se manifiesta eh, desde el punto de vista climático, pero que tiene ramificaciones mucho más profundas que esas. Y él ha querido con este documento volver a traer a la atención de, de toda la humanidad. Fíjate que me parece muy significativo que él dirige esta exhortación apostólica no solamente a los fieles creyentes o a la jerarquía de la iglesia, sino que la dirige a todas las personas de buena voluntad. O sea, él hace un llamado a la humanidad. Es un grito a la humanidad para que volvamos a las raíces y hagamos, aunque sea un pasito a la vez, pero que continuemos adelantando ese cambio en nuestro estilo de vida que es necesario para poder preservar el planeta, que yo no sé si a ti te pasa como a mí, Fernando, pero yo estoy convencido de que es el único planeta que tenemos, ¿verdad? Y Así si lo es. destruimos, nos estamos autodestruyendo, ¿verdad? La naturaleza, por, por, por su, ¿verdad? Por su misma esencia, busca preservarse en el tiempo, y parecería que el ser humano está en una carrera hacia su autodestrucción. Hay un poco eso es lo que el Papa nos ha querido traer en esta exhortación apostólica, un buen alón de orejas. Ujú. Usa palabras muy fuertes, dirigidas directamente en algunas ocasiones contra el pueblo y los fieles católicos y algunos grupos y personas dentro de la iglesia, y a la comunidad internacional en general, y sobre todo a los intereses económicos que no permiten que la agenda ecológica y de justicia social adelante. Y eso es lo que Así es. queremos discutir hoy con nuestro público. Fernando, una primera impresión a grosso modo del documento. Pues mira, Israel, como tú mencionas, el Papa nos está hablando fuertemente, ya que parece que el Laudato Si y adicional a eso, todas las personas, científicos, especialistas,
personas de buena voluntad que han traído a colación esta gran problemática, pues parece que al día de hoy no hemos aprendido. Estamos sufriendo, bueno, precisamente en Puerto Rico, los calores están exorbitantes. O sea, ya estamos a mediados de octubre y las temperaturas sobrepasan diariamente los 100 grados. Usted no puede salir casi a la calle porque el sol parece que le pusieron una candela en el cuello a usted cuando usted sale por ahí a caminar. Y eso es lo menos, ¿no? Lo menos, porque las consecuencias, donde vemos que los huracanes cada vez son más poderosos, estamos viendo las sequías, estamos viendo los temblores, estamos viendo otras situaciones muy graves y no estamos haciendo lo suficiente, es lo que el Papa nos quiere decir, y sobre todas las cosas, traernos otra vez, recordarnos que todo esto es un grave pecado. El no cuidarnos nosotros mismos ni a nuestros hermanos, pues esto se está extrapolando al nivel de no cuidar a las criaturas que el Señor eh, nos ha regalado, ya sea para alimentarnos, para darnos un poco de cariño, para toda, ¿verdad? Toda esa belleza que el Señor ha armado para nosotros. No la estamos respetando, no la estamos tratando de la manera adecuada. Mencionas algo muy interesante, que es cambios en los estilos de vida. Tenemos que cambiar nuestros estilos de vida y es ya. Es ya. Menciona el Papa, curiosamente, voy a leer un poco de la encíclica. Nos menciona que es un problema social global que está íntimamente relacionado con la dignidad de la vida humana. Nos menciona en el párrafo 3 y quería traerlo a colación porque todo esto está relacionado. Todo este maltrato al medio ambiente está relacionado con el maltrato que estamos teniendo nosotros los seres humanos. Y yo creo que es hora, Jesús vino a devolverle la vista a los ciegos, hacer escuchar a los sordos, hablar a los mudos. Yo creo que nosotros en muchas ocasiones caemos en esa mudez, en ocasiones somos tibios, en ocasiones tal vez mantenemos ese status quo, esa rutina, porque es cómoda, porque es lo que conocemos siempre, porque así nos han enseñado, porque tal vez pues simplemente con algo que yo haga no es suficiente. Y si seguimos con esa mentalidad, tú mejor no lo has podido plantear, Israel, vamos hacia una autodestrucción como humanidad. Lo estamos viendo con la guerra, lo estamos viendo en el sentido de que este gran egoísmo y capitalismo salvaje de querer tener más, de querer tener una economía que siga creciendo sin límites, claro está, para algunos, no para todos, pues esto nos está llevando a esta autodestrucción. Y aunque el Papa lo menciona por ahí, disimuladamente se ha trabajado el área, vamos a decirle, de las energías renovables, placas solares, energía eólica, vehículos eléctricos, pero el germen, el núcleo de este mal sigue, y es hacer crecer la economía a toda costa. La economía para unos pocos me refiero, porque ojalá y la economía pues creciera de una manera bastante equitativa para toda la humanidad y todo el mundo tuviera que comer, un techo seguro, etcétera. Pero la economía de estos pequeños grupos sigue ese gravísimo pecado en contra de la humanidad de quererse hacerse millonario a costa de los pobres, a costa del resto de, de los que caminamos a pie. Porque a manera de ejemplo, esto me acuerda un poco la dinámica de la energía solar. Las placas solares pues tienen unas baterías donde tienen, ahí se resguarda esa energía. Del mismo modo, los vehículos que son eléctricos, en apariencia, pues nos dan ese alivio de que tal vez estamos mejorando un poco nuestro ambiente. Y claro está, tenemos que seguirnos moviendo por ahí, pero lamentablemente los fabricantes de estos vehículos y de estas baterías, por otro lado, sobre todo se ha visto en Sudamérica,
están trabajando, extrayendo el litio, siguen con las mismas prácticas mineras como hacen con otros combustibles fósiles. Y entonces estas prácticas son las que nos están destruyendo. No es hacer baterías por hacer baterías, no es cambiar a energía solar por hacer energía solar, es cambiar todo este pensamiento de economía, de capitalismo salvaje, de hacer dinero a toda costa, que ese es el gran pecado, ¿no? Y yo creo que a manera general el Papa nos está, como tú dices, dándonos un jalón de oreja bastante fuerte y diciéndonos, basta ya, despierta, despierta Jerusalén, despierten todos los cristianos, despierte la humanidad. Estamos por el camino directo hacia la autodestrucción. Y yo creo que debemos cada uno de nosotros retomar y día a día volver a esa esencia a la que el Señor nos ha llamado, de la sencillez, de compartir, de reutilizar lo que tenemos, de no caer en la gravísima trampa de estar comprando por comprar, porque tengo un capricho, porque me han inculcado un capricho, la propaganda. Vamos a sentarnos con calma, que dentro de toda esta rutina social que yo tengo, familiar, etcétera, ¿dónde yo puedo mejorar? ¿Dónde yo puedo llevar el mensaje? ¿Dónde yo puedo tratar de economizar algo? ¿Cómo yo puedo insertarme para que esta autodestrucción, como tú muy bien planteaste, pues cada uno de nosotros podamos evitarlo? Y sobre todo, no perder la esperanza, no perder la esperanza, porque el Señor conoce nuestros corazones. Si nosotros ponemos a disposición nuestro corazón ante el Señor, y aunque seamos imperfectos y seamos muy limitados, y el Señor sabe que queremos tratar de evitar estas situaciones catastróficas para nuestro planeta, el Señor nos va a ayudar, nos va a dar esas ideas, el Espíritu Santo va a venir en nuestro auxilio. Así que yo creo que podemos hacer más, Israel, y el Papa muy pertinentemente ha vuelto a sacar otra carta magna para que nosotros abramos nuestros ojos, escuchemos, abramos nuestros oídos, se nos desate la lengua y podamos ser portavoces de paz, portavoces de vida. De manera profética, me parece a mí, Fernando, que el Santo Padre ha estado hablando de estos temas. Ciertamente, el problema de, el problema de fondo, el problema de fondo es la falacia del paradigma económico tecnocrático en el cual vivimos y en el que seguimos empeñados en soñar con un crecimiento económico ilimitado, ¿verdad? Cuando la realidad es que los recursos de nuestro planeta son limitados. Entonces, caemos en algo peor que el Santo Padre lo menciona en la encíclica, y es en el pensar que con la tecnología vamos a resolver el problema. Y entonces entramos en un círculo vicioso muy bien planificado por algunos, ciertamente, para su propio beneficio económico temporal, inmediato, cercano, sin medir las consecuencias que a largo plazo esto va a tener, sobre todo en las comunidades más desventajadas. Tú traías un punto, Fernando, importantísimo, y es el asunto de que el desarrollo de nuevas tecnologías es a costa del bienestar de unos grupos de personas que ya de por sí están marginadas y que son explotadas por los países desarrollados, en donde van y le roban los recursos de sus países, de sus respectivos países, pagándole quizás una miseria, con unas ilusiones y unas promesas de desarrollo y de verdad y de bonanza económica que finalmente eh, nunca se constituye, nunca se consolida. Y al final del día lo que hacemos es explotar
todavía más a unas poblaciones que ya de por sí han sido explotadas históricamente. Y ahí está el problema, ese es el problema de fondo. La crisis climática sí es resultado directo de este problema y es lo que el Papa nos llama a que miremos. El Papa nos dice, miren, no podemos mirar esta crisis como un asunto ecológico solamente. Ciertamente tiene un aspecto ecológico importantísimo, pero no es una crisis ecológica solamente. Es una crisis de vivencia, es una crisis de igualdad o de desigualdad económica, ¿verdad? Y me gustaría, Fernando, leerle a nuestro público eh, una de uno de los regaños y o las fuertes palabras que el Papa utilizó en este documento. eh, y me refiero al numeral 6 de la carta de la exhortación apostólica, y leo, abro la cita. En los últimos años no han faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación, la constatación de la crisis climática. Mencionan supuestos datos científicos sólidos como el hecho de que el planeta siempre tuvo y tendrá periodos de enfriamiento y de calentamiento. Olvidan mencionar otro dato relevante, que lo que estamos verificando ahora es una inusual aceleración del calentamiento, añado yo, global, con una velocidad tal que basta una sola generación, no siglos ni milenios como son los ciclos normales de la Tierra, ¿verdad? Del desarrollo, han sido ciclos normales del desarrollo de la Tierra. Ni siglos ni milenios para constatarlo. El aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares pueden ser fácilmente percibidos por una persona a lo largo de su vida y probablemente en pocos años muchas poblaciones deberán trasladar sus hogares a causa de estos hechos. Eh, yo creo que el Papa más claro no puede haber sido, ¿verdad? Y es cierto, y tú y yo y nuestro público hemos vivido esta realidad de personas que no solamente se han burlado del Santo Padre, vamos a comenzar por allí, se han burlado del Santo Padre y le han dicho que en palabras bonitas, póngase a rezar, que es lo suyo, y no se meta en los asuntos científicos. Se les olvida que el Papa es un científico, ¿verdad? Químico de profesión, pero bueno, esa es otra cosa. Eh, y pretenden traer datos que no necesariamente son, bueno, que son ciertos, pero los manejan de manera acomodaticia para hacer creer que no estamos viviendo una crisis, ¿verdad? Cuando en realidad estamos viviendo una profunda crisis climática porque los cambios acelerados que se están dando en el clima, si bien es cierto que naturalmente hubiesen ocurrido, no ocurrirían en 20 años, ¿verdad? Ciertamente la mano humana, la forma y manera en que nosotros estamos interactuando con nuestro planeta, del que somos parte integral, porque nosotros no somos algo ajeno al planeta, nosotros somos una criatura más y dependemos de el ecosistema, un ecosistema balanceado y saludable para poder sobrevivir. Pues ciertamente la forma y manera en que nosotros nos estamos relacionando con ese ecosistema lo ha llevado a unos cambios profundos que todavía está por verse cuáles van a ser las consecuencias, ¿verdad? El Papa es muy comedido al mencionar que eh, todavía no es responsable, porque no se puede medir ni se puede predecir con certeza de que estemos llegando a un punto de no regreso en el que entremos en una espiral, ¿verdad? En una espiral que él le llama la espiral cataclísmica, en donde ya no haya marcha atrás y se degenere en la inevitable destrucción del planeta.
Él es muy cuidadoso en decir eso, pero también advierte que es una posibilidad, ¿verdad? Sobre todo si no hacemos lo que hay que hacer en el momento en que tenemos que hacer lo que es ahora. Ya no estamos hablando de que el cambio climático vendrá, el cambio climático llegó y lo estamos viendo. Hoy estamos ya a 17 de octubre y todavía anda por allí un ciclón tipo Islas Cabo Verde dando vueltas o un sistema con posibilidades de convertirse en un ciclón Cabo Verde, que eso no era típico hasta hace 2 o 3 años atrás. Y la razón es una sola: el nivel de calentamiento de la temperatura del océano, al menos la temperatura superficial, es tal que promueve el que este tipo de fenómenos se continúen formando aún en fechas que no esperaríamos que ocurriesen. Así que el cambio climático ya llegó. El momento de actuar es ahora. Fernando, tenemos que ir a la pausa, pero al Bien. regreso continuamos con la segunda parte y continuamos la discusión en la segunda parte del programa. No se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a esta segunda o este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad, en donde estamos discutiendo en la tarde de hoy o comenzando la discusión del documento, la exhortación apostólica Laudate Deum, que el Papa Francisco publicó el 4 de octubre pasado, dándole seguimiento a lo que fue su primera gran encíclica social, la Laudato Si, y tratando el tema precisamente de la crisis climática a 8 años de la publicación de Laudato Si y de las situaciones que han pasado. Al principio estábamos, antes de la pausa estábamos, les había leído un segmento ¿verdad? De lo que el Papa mencionaba. Eh, quiero traerle a la atención ¿verdad? De nuestro público otras de las cosas que el Papa señala, y es que no podemos caer en la encerrona de pensar, y esto lo mencionábamos hace un rato, que con tecnología vamos a resolver el problema que con la tecnología hemos creado. Parece una contradicción lo que estoy diciendo, pero es así, ¿verdad? Pensamos que con más tecnología vamos a resolver el problema que hemos creado precisamente con la tecnología. Y el Papa hace, hace un señalamiento en la encíclica de cómo es que podemos constatar que la mano humana es la que ha provocado esta crisis, ¿verdad? Y es bien sencillo, midiendo lo que es los niveles o la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que hasta mediados del siglo XIX se mantuvieron más o menos estables, ¿verdad? Y la temperatura en el planeta se mantuvo más o menos estable. Pero a mediados del siglo XIX ocurrió algo importantísimo: la revolución industrial, ¿verdad? Y con la revolución industrial vino el aumento en las emisiones de gases con efecto invernadero, eh, y no solamente las emisiones de gases, sino la intervención del ser humano directo con los recursos naturales, deforestando los bosques para utilizar la materia prima, ¿verdad? Cuando precisamente los árboles son una forma de mitigar esta concentración de gases de efecto invernadero, y otras prácticas que la revolución industrial trajo. Y es desde ese momento que el nivel
de gases de efecto invernadero comenzó a crecer y llegó a un punto que casi se ha triplicado a partir de los años 90, ¿verdad? Y el boom de la tecnología y el boom del consumismo y el boom del mal uso de recursos naturales y de estas prácticas cotidianas principalmente de la sociedad occidental a la que nosotros pertenecemos, que produce y produce y produce desechos eh, con ese pensamiento de que los recursos del planeta son ilimitados. Entonces, eh, termina el Papa en esta discusión diciendo, lamentablemente la crisis climática no es precisamente un asunto que interese a los grandes poderes económicos preocupados por el mayor rédito posible con el menor costo y el menor tiempo o el tiempo más corto que se pueda. Y dice en el numeral 14, y aquí es que a mí me interpela cuando dice esto, me veo obligado a hacer estas precisiones que pueden parecer obvias debido a ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica. Pero ya no podemos dudar que la razón de la inusual velocidad de estos peligrosos cambios es un hecho inocultable. Las enormes novedades que tienen que ver con la desbocada intervención humana sobre la naturaleza en los últimos 2 siglos. Allá en mi barrio hay un dicho que dice que 1 más 1 es 2, aunque lo diga un loco, ¿verdad? Y un poco eso es lo que el Papa nos ha dicho aquí. 1 más 1 es 2, aunque lo diga un loco. Podrás negar todo lo que tú quieras, que el ser humano tiene algo que ver con el cambio climático, pero los hechos están allí. Los hechos están allí y no es una coincidencia que una cosa esté totalmente llevada de la mano de la otra. ¿Qué piensas, Sí, Fernando? Israel, el mensaje es claro, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Hoy por hoy sabemos que la propaganda comercial está muy bien preparada, invierte gran capital en eso y de esa misma manera pues nos manipulan, ¿no? Manipulan las conciencias y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, nuestro corazón para buscar esa verdad, pedirle al Señor que nos lleve. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nos ayude a descubrir esa verdad. Yo creo que debemos eh, en nuestra familia comenzar por ahí, en esos estilos de vida, trabajarlos poco a poco, de qué manera yo puedo aportar esta situación, consumir un poco menos, en otros programas lo hemos hablado, menos plástico, menos lata, menos uso del agua, que en muchas ocasiones la utilizamos hasta para barrer nuestras marquesinas. Pues mire, usted sabe que con ese pequeño detalle y muchos otros más, unidos a miles y miles de personas que hagan lo mismo, poco a poco podemos hacer grandes cambios. Mire, Israel, esta problemática, hablando de la verdad, esta problemática, yo quiero traerle al público, mi exhortación es que se lean eh, el Laudate Deum, que está muy interesante, muy completa, muy detallada y se hizo con una profundidad muy, muy estudiada. Así que la exhortación es que se la lean y algo que me llamó mucho la atención, que me interpeló en el numeral número 9, son realidades que estamos viviendo, sobre todo en Puerto Rico. Dice, y cito, con la pretensión de simplificar la realidad, no faltan quienes responsabilizan a los pobres porque tienen muchos hijos y hasta pretenden resolverlo mutilando a las mujeres de países menos desarrollados. Escuchen bien. Como siempre, pareciera que la culpa es de los pobres, pero la realidad es que un bajo porcentaje de los más ricos del planeta contamina más que el 50% de los más pobres
de toda la población mundial. Y que la emisión per cápita de los países más ricos es muchas más veces mayor que las de los más pobres. Vamos hasta ahí. ¿Cómo olvidar? Nos pregunta el Papa, ¿cómo olvidar que África, que alberga más de la mitad de los más pobres del planeta, es responsable de una mínima parte de las emisiones históricas? Otro engaño más, ¿no? De que los pobres tienen la culpa. No, recuerden a qué vino Jesús. Predilección por los pobres, predilección por los pobres. ¿Ok? Y vemos cómo, y hay que decirlo, el príncipe de este mundo, que es el maligno, donde estas grandes empresas pareciera que les rinden culto, pues están una vez más señalando a los pobres de Cristo para echarles toda la culpa, para manipular la situación y manipular a las poblaciones para que crean una vez más que la culpa es de los pobres. Y el mensaje también va en que la culpa está en que el país, el planeta, mejor dicho, está sobrepoblado. Pero ahora bien, no es que el país esté sobrepoblado, porque yo dudo que Dios hubiese puesto un límite a que su humanidad se desarrollara. El límite lo estamos poniendo nosotros al no compartir, porque con el capital que tienen algunos multimillonarios, muchos países pudiesen sobrevivir y todo el mundo estar boyante. Pero queremos tener ese capital, ese poder en las manos de algunos pocos. Y qué triste es esta situación porque esos pocos lamentablemente no tienen los mejores ideales y con ese poder pues suelen hacer el mal. Como dice muy bien aquí, en muchos países mutilan a las mujeres para que no tengan hijos, las esterilizan violentamente. Del mismo modo, también hay una esterilización psicológica donde le hacen un cantado a ciertas poblaciones de ciertos países, y yo me atrevería a decir a Puerto Rico, de que tener hijos es una carga, de que es mejor no tener ni un solo hijo, y si usted no tiene hijos, usted va a estar bien y su economía va a estar bollante. Eso es una grave mentira, un grave pecado. Y Y nada vemos más, hoy los efectos en Puerto Rico, donde la población está en negativo, Israel. y nada más lejos de la realidad que es hoy. Gracias a ese pensamiento, hoy en Puerto Rico tenemos un problemón económico del que no se habla, porque esto es un tema que uno no lo escucha precisamente en los medios noticiosos que que se esté discutiendo, y es el tema de nuestra población en déficit, ¿verdad? Ya no estamos hablando ya de que nuestra población no crece o está creciendo menos, es que ya llevamos varios años consecutivos donde las muertes exceden los nacimientos y donde no hay una generación de reemplazo para nuestros viejos, y no hay una generación que pueda hacerse cargo de la población cada vez más envejecida de nuestro país. Así que sí, ese problema lo tenemos ya, y quiero atarlo, eso que traes, Sí, Fernando, con dos cosas que nos habla el Papa, y voy a leer ya mismo dos numerales de de la, de la exhortación apostólica, pero es precisamente hablando de que tenemos que repensar el, eh, el paradigma tecnocrático, y tenemos que repensar la forma y manera en que ejercemos el poder, ¿verdad? Porque ciertamente los desarrollos tecnológicos crean un poder muy grande, pero que estará y está reducido al control de muy pocos, ¿verdad? Sin que esos pocos tengan eh, ningún freno o ¿verdad? O o ninguna valla de contención para evitar ninguna el mal ética. uso. Sí, la ética, lo dice el Papa más adelante, ¿verdad? La solución es la ética, pero voy a leer lo que directamente del texto, lo que el Papa nos dice, y voy a leer concretamente
de los numerales 23 y 24 de la exhortación. Dice, provoca escalofríos advertir que las capacidades ampliadas por la tecnología dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. En manos de quienes está y puede llegar a estar tanto poder, es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. Y continúa diciendo el numeral 24. No todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Basta pensar en las tecnologías admirables que fueron utilizadas para diezmar poblaciones, lanzar bombas atómicas, aniquilar etnias. Fueron momentos históricos donde la admiración ante el progreso no dejaba ver lo horroroso de sus efectos. Pero este riesgo está siempre presente porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Está desnudo y expuesto frente a su propio poder que sigue creciendo sin tener los elementos para controlarlo. Puede disponer de mecanismos superficiales, pero podemos sostener que le falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abnegación. No es extraño que un poder tan grande en semejantes manos sea capaz de arrasar con la vida, mientras la matriz del pensamiento propia del paradigma tecnocrático nos enceguece y no nos permite ver el gravísimo problema de la humanidad actual. ¿Verdad? Yo creo que si fuéramos a hablar, Fernando, de cuál es la idea central de esta exhortación apostólica, ya, oye, y me he lanzado a rememorar allá nuestros años en la escuela elemental, ¿verdad? Idea central. ¿Cuál es la idea central de esta exhortación apostólica? Estos dos párrafos que acabo de leer. La humanidad tiene demasiado poder y lo está utilizando muy mal, porque ese poder está concentrado en unas manos, en unos pocos que lo están utilizando única y exclusivamente para su beneficio económico, a costa del sufrimiento y de la miseria de los demás. ¿Verdad? Porque es precisamente eso. El Papa lo continúa diciendo y quizás en el próximo programa podamos abundar más en eso. Precisamente los que no tienen recursos para poder paliar los efectos del cambio climático son los que más van a sufrir los efectos del cambio climático, porque el que tiene los recursos económicos hace esto o hace aquello y aunque sea en algo, alivia el impacto que pueda tener los fenómenos extremos climáticos que estamos viviendo. Pero el que no tiene cómo defenderse, no tiene los medios, ¿verdad? Y ahí es que está el problema de desigualdad, el problema de injusticia y el problema de violación a la dignidad del ser humano, ¿verdad? Por eso es que toda esta problemática la podemos circunscribir a un problema de, de profanación de ese principio de que todos somos hijos de Dios y por tanto todos tenemos la misma dignidad, ¿verdad? Y unos pocos se sienten más dignos que otros. ¿Me ibas a decir algo, Fernando? Esa es clave, Israel, que unos, en este caso, los pocos donde se concentra el poder, piensan que tiene más dignidad que el resto de la población. Ese es el gravísimo pecado, la gravísima situación antiética que está detrás de todo esto. Podemos trabajar para energías renovables y vamos a seguir trabajando en ese ámbito, pero si detrás de la creación de esta nueva tecnología no está ese pensamiento y esa intención de servir a la humanidad, vamos a caer en lo mismo
o en algo peor. Si tenemos tanto poder, yo me pregunto, ¿por qué todavía siguen muriendo niños de hambre? De hambre. ¿Usted sabe qué es eso? No tienen ni un pan que comerse al día. ¿Por qué todavía tenemos niños que no pueden ir a la escuela a educarse adecuadamente? Y tenemos hoy por hoy tanto poder. Usted mismo se va dando las respuestas, ¿no? ¿Por qué queremos justificar el mantener este estatus donde algunos viajan, ya hay cohetes privados que viajan y se colocan en órbita y van de placer? Hay submarinos que por miles y millones de dólares usted puede hacer un recorrido. Algunos terminan de una forma trágica, como vimos hace un tiempo atrás. Y hay personas que entonces se sienten más dignas porque tienen esa capacidad y los demás pues valen menos. Así estamos perpetuando muchas injusticias, Israel, y yo creo que el mensaje y la clave está en uno hacer una introspección: ¿dónde yo estoy parado? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Cuáles son los privilegios que yo tengo, no? Para entonces de ahí partir y repartir a la humanidad lo poquito o lo mucho que yo pueda dar para seguir ayudando en cuanto a esta dinámica. Yo quisiera, Israel, concluir con esta pequeña oración que el Papa nos menciona en la encíclica. Dice: no hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de las sociedades. Y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Muy bien. Excelente, excelente, excelente oración para terminar el programa. Se nos ha acabado el tiempo, Fernando. Yo creo que este tema debemos seguirlo atendiendo en nuestro próximo programa, porque todavía quedan cosas que escudriñar y que sacar de esta exhortación apostólica. E invitamos a nuestros radioescuchas a que la lean. Es un documento corto, tiene unas 18 páginas más o menos, escrito en un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender, muy al estilo del Papa Francisco. Léanla, mírenla, estudienla, pero más que eso, hagan la vida. Yo creo que la importancia de esta carta, de esta exhortación apostólica, es que la hagamos vida en nuestra vida, ¿verdad? Así es. Porque de lo contrario, los cambios que se necesitan nunca los vamos a conseguir. Nada, seguimos con este tema en el próximo programa. Despedimos y los esperamos la próxima semana en otra edición de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.